Bueno, muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Mucho gusto. Yo soy Irving, residente del posgrado de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica. Y el día de hoy, pues, vamos a compartir la parte 2 de síndromes hemofagocíticos, en el cual vamos a hablar sobre las inmunodeficiencias primarias que están asociados a hipopigmentación y que también desarrollan síndrome hemofago por diferentes mecanismos, los cuales serán presentados. Buenos días, Irving Noé López Fletcher. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia y posteriormente de las patologías de las cuales están asociadas a esto, ¿verdad? Vamos a empezar con una breve introducción sobre lo que es el síndrome hemofagocítico. Y bueno, pues se va a caracterizar el síndrome hemofagocítico por una activación inmune patológica con signos y síntomas de inflamación excesiva, resultando en la disfunción de las células, ya sea natural killer o también puede pasar con los linfocitos T citotóxicos, que va a llevar a una sobreestimulación, proliferación y migración ectópica de las células T. Esta función citotóxica de las células CD8, que son las citotóxicas, y las NK, permite la lisis de las células que están afectadas, ya sea infectadas, neoplásicas, que están envejecidas o que se quieren que destruir por remodelación, a través de la exocitosis de sus gránulos citotóxicos de estas células, que se llama degranulación, que contienen proteínas citolíticas como granzimas, perforinas, y que van a formar un poro en las membranas plasmáticas de estas células diana, por donde van a entrar estos gránulos y van a producir su lisis. La retirada cuando no es adecuada de estas células, de esta presentación antigénica, a las células dendríticas, va a perpetuar una activación de los linfocitos T y que va a ser sostenida y se va a volver incontrolada. Y esto va a producir grandes cantidades de interferón gamma, ¿verdad? Que va a reclutar muchos macrófagos que van a activarse por la producción de factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, y esto van a hacer que estén sobreactivados y van a empezar a hemofagocitar las células. Entonces, en este esquema que hice, vamos a ver que están las células NK, vamos a tener la presentación antigénica hacia las células dendríticas, y estas, como van a tener su defecto de que no se van a lograr por algún fallo en alguno de los mecanismos deshacerse de las células, van a estar presentando continuamente. Va a haber una hipersecreción de interferón gamma que va a reclutar en exceso a los macrófagos y esto va a provocar la liberación de las siguientes citocinas. Entonces, como estábamos hablando, esta sobreestimulación de los macrófagos con el sobrereclutamiento por parte del interferón gamma y la cascada de citocinas de interferón, de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1, estas son las encargadas de pues, producir la fiebre y desencadenar toda la demás cascada inflamatoria. El factor de necrosis tumoral alfa va a inhibir lo que es la lipoproteína lipasa, lo que va a hacer que se aumenten los triglicéridos. Por su parte, los macrófagos van a empezar su fagocitosis tanto en médula ósea como infiltración de vaso, ganglios e hígado, y por eso es que va a haber esplenomegalia, hepatomegalia, junto con la activación del factor de necrosis tumoral alfa que sobreestima los macrófagos, van a empezar a digerir todo esto con la liberación de la CNK del interferón gamma. También lo liberan las otras células, pero es especialmente la CNK. Esto va a hacer que se secrete mucha ferritina por parte de los macrófagos como parte de la degradación de las células hematopoyéticas, como excremento, voy a decir. Y hay una también activación del activador de plasminógeno, lo que va a hacer que se disminuya el fibrinógeno. Entonces, así vamos a tener todas las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en un paciente con un hemofago, que va a tener a fiebre muy alta por la elevación de la interleucina 1, interleucina 6, va a haber pancitopenia, por tanto, por la liberación de factores de necrosis tumoral alfa que va a disminuir la producción de las células y va a aumentar la hemofagocitosis de los macrófagos. Va a haber hipertrigliceridemia, como explicamos, porque el factor de necrosis tumoral alfa inhibe la lipoproteína lipina, hiperferritinemia, porque es secretada por los macrófagos que están activados por el interferón gamma, hipofibrinogénemia,
va a ser debido al activador plasminógeno que es secretado por los macrófagos y los niveles de CD25 altos, ¿verdad? Se me olvidó comentar en el esquema pasado, que van a ser porque los linfocitos, que son las fuentes de todas estas cascadas, van a estar activados y van a estar presentes, y la hepatoesplenomegalia por la infiltración multiorgánica de estos, ¿verdad? Entonces, van a haber diferentes defectos que ya están bien estudiados que van a predisponer a un hemofago. El día de hoy, mi tema, vamos a centrarnos en estos, en las que están asociados por hipopigmentación, porque como el día de ayer se platicaron, están también los hemofagocíticos asociados a una linfodistiosis hemofagocítica familiar, de estos genes de perforina, sintaxina. Y pues nosotros nos vamos a centrar en estas tres patologías que están acá. Síndrome de Griscelli, Chediak-Higashi, Hermansky-Pudlak, y pues también tenemos que conocer que también hay síndromes que están asociados a virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Que pueden desarrollar hemofago, que son todos estos defectos. Esto es bien importante porque cuando ustedes miran que hay un paciente que tiene hemofago y se considera que la causa es Epstein-Barr, hay que buscarle algo más al paciente, ¿verdad? No es normal eso y no debería tomarse como que el paciente, sí, resolvió, démosle salida. No, sino que hay que abordarlo y estudiarlo porque sí hay defectos que están asociados o puede verse una inmunodeficiencia primaria de base o algo más. Entonces, esto también es importante. Y bueno, ahora después de haber platicado de todo esto, de un poco de la fisiopatología, del hemofago, que espero que hayan comprendido, si no lo podemos recapitular más adelante, si tienen alguna duda, vamos un poco a hablar sobre la reseña histórica de esto. Y me da felicidad porque la mayor parte de la reseña histórica de estas patologías fueron descritas por médicos latinoamericanos, como es el caso del síndrome de Chediak-Higashi, el cual los primeros escritos de estos fueron hechos en Cuba en 1933 por Antonio María Vegues. Posteriormente, en 1952, también el doctor Moisés Chediak-Ajuida también describió de una familia sobre esto, y en Japón el pediatra Higashi Otokata también lo escribió. Entonces, por eso es que lleva el nombre de Chediak Higashi, más que todo por el médico cubano Chediak, Ayuda, y Otokata Higashi. Entonces, Chediak Higashi. Y muchos dicen que debería llevar también el nombre Vegas, ya que él fue el primero en describirlo. Antonio María Vegas, él lo escribió en diciembre de 1933. Este fue un médico que es cubano y detalló la forma clínica hematológica en un boletín de la Sociedad Cubana de esta rara afección que padecieron 3 niños de una familia de ahí de Santiago de Cuba, que fallecieron en sus primeros años de vida, y él lo escribió como una neutropenia crónica maligna familiar, con granulaciones atípicas en los leucocitos. El otro médico que también lo escribió, que también es cubano, es el doctor Moisés Chediak. Él era director del laboratorio clínico central del Hospital General de Calixto García. Y desde el año 1940, pues fundó el primer banco de sangre de Cuba. Es un personaje que tiene una gran trayectoria. Él fue profesor de microscopía química en la Universidad de La Habana, y entre sus artículos destaca el primer caso de anemia de Culi en un niño de Cuba, así como también la descripción hematológica del síndrome de Chihashi, de los gránulos de inclusión, que vamos a platicar mucho más adelante. El otro síndrome que vamos a platicar es el síndrome de Griscelli. Pues hay 3 tipos, ¿verdad? El tipo 1 se ha descrito que tiene muy parecido con otro síndrome, que es el síndrome de Elahaide, que vamos a platicar más adelante, y está asociado a defectos del amino 5A. El síndrome de Griscelli tipo 2, que es un albinus parcial con inmunodeficiencia, que es el que nos va a interesar a nosotros, que está asociado al defecto en RAP27A. Y el síndrome de Griscelli tipo 3, que es más que todo como un mosaicismo, que está un defecto de la LMPH, aunque también fisiopatológicamente hablando, cuando vamos a hablar más adelante, vamos a ver que sí podría haber como cierto grado de la inmunidad no afectada, pero sí disminuida por mecanismos por lo menos en teoría, por el gen afectado, ¿verdad? Y entonces lleva el nombre, este síndrome de Griscelli, debido a Claude Griscelli. Él es un profesor de pediatría del Hospital Necker-Enfants en París, que es
este doctor que está aquí. En 1978, él empezó a describir esta inmunodeficiencia de albinismo parcial y por eso es que le dieron su nombre. Nos toca a nosotros es el de Hermansky-Pudlak. Este es una rara enfermedad hereditaria que viene su nombre por dos médicos checoslovacos, quienes en 1959 descubrieron los trastornos de salud similares a estos dos pacientes. No encontré nada sobre estos médicos, pero tal vez porque no hay en idioma inglés o español, sino que debe estar como que en el idioma nativo de ellos, pero me imagino que pues también lleva una gran trayectoria, ya que actualmente se sabe que hay 11, bueno, actualmente hay 11 serotipos descritos diferentes de, no serotipos, de esta enfermedad de Hermansky. Muy bien, vamos a empezar con la primera, la menos grave, que es Hermansky-Pudlak. El que nos interesa a nosotros es el tipo 2, que es un defecto del AP3B1. Pues vamos a empezar, que el Hermansky-Pudlak es una enfermedad genética. Está caracterizado por albinismo oculocutáneo, problemas de sangrado, ya que tienen ahí un problema en la coagulación, más que todo en las plaquetas. Y hasta el momento se han descrito 11 diferentes tipos. El tipo 2, que es un defecto del AP3B1, es el que va a estar asociado a inmunodeficiencia. Aquí puse varios esquemas en los cuales vamos a ver que tienen plaquetas normales con cuerpos densos en la microscopía electrónica, y por eso es que tienen los problemas de coagulación. Y aquí van a ver que están la ausencia, ¿verdad? El normal y el anormal. Epidemiología. Bueno, actualmente se está descrito que a nivel mundial hay unas 500,000 a 1 millón de personas que padecen más de algún tipo de Hermansky-Pudlak. No como tal un estudio que nos diga cuánto hay afectación y tampoco hay estudios en Latinoamérica, más que solamente en Puerto Rico, donde sí es bastante común. Ahí se describe que 1 de cada 18,000 personas puede estar padeciendo este síndrome, especialmente el tipo 1, que es el que más afecta en esta región latinoamericana. También hay casos de tipo 2 ahí reportados, pero es mucho menor y no hay como un estudio o casos que haya encontrado en la literatura reportados en el área latinoamericana, pero sí en el área europea es bastante frecuente, especialmente en Checoslovaquia, como lo mencionamos previamente. Bueno, entonces el tipo 2, que es el que vamos a abordar nosotros, es una mutación del AP3B1. Vamos a hablar un poquito de los otros también después. El AP3B1, el síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2, es una enfermedad autosómica recesiva con mutación en el adaptador de proteína relacionado al complejo 3 de la subunidad beta-1, AP3B1. Está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5, en el 5q14.1, y se asocia con neutropenia persistente. Nos va a dar cuadros infecciosos recurrentes en estos pacientes. La neutropenia congénita tiende a ser menos severa que en otros pacientes con neutropenia crónica grave o cíclica y presentan tendencia a desarrollar síndrome de activación de macrófagos, porque también tienen un defecto en las células NK. O sea, tiene defecto una neutropenia más defecto en la función de las células NK. Ya que esta proteína, este adaptador de la proteína relacionado con el complejo 3 de la subunidad beta-1, se encuentra involucrado en una manera de la biogénesis de los organelos endosomales, conocido como organelos relacionados con lisosomas. Me da risa que les pongan nombres así, bien lógicos, ¿verdad? A veces usan nombres bien raros, a veces nombres bien lógicos. Hay 10 tipos de síndrome de Hermansky-Pudlak, 11, perdón, como habíamos dicho. Los tipo 1 y 4 son las formas más graves del trastorno y el tipo 2 que está asociado a la inmunodeficiencia. Van a incluir síntomas como albinismo oculocutáneo, disminución de la agudeza visual, está como horizontal, de fácil aparición de hematomas en los tejidos blandos, epistaxis y hemorragias, por lo que dijimos que no tienen estos cuerpos de inclusión en las plaquetas, de los cuales son transportados por estos a los lisosomas, entonces por el efecto propio, ¿verdad? Que tienen.
También van a tener problemas, por ejemplo, en las cirugías dentales, extracciones, parto, por lo que tienen que llevar un seguimiento multidisciplinario de las diferentes especialidades. Las mujeres pueden tener sangrados menstruales cuando llegan a la pubertad, que son muy significativos. Y las complicaciones pues abarcan desde colitis granulomatosa, fibrosis pulmonares, y la fibrosis pulmonar es la complicación más grave, que especialmente se dan en más lipúdula, tipo 1, tipo 2, tipo 4. En el nuestro, que miramos que es el tipo 2, es una complicación que se da tanto por esto defecto genético como también las infecciones recurrentes, neutropenia, afectaciones de las NK. Generalmente se va a empezar a presentar en la cuarta, quinta semana de vida. Y las personas con tipo 3, de Hermansky-Pudlak tipo 3, 5, 6, tienen síntomas mucho más leves, solamente afectaciones generalmente del albinismo y sus demás cuidados, pero sí pueden llegar a presentarlo, pero de una manera más leve. Y están los otros síndromes, el 7, 8, 9, 10 y 11, más que todos solamente están descritos genéticamente, pero no hay como que mucha descripción de estos síndromes y de su severidad como tal. Entonces, como habíamos hablado, estos organelos de los lisosomas son los encargados de transportar los cargamentos lisosomales, como los melanosomas, los cuerpos densos plaquetarios y los gránulos citotóxicos de las células TCD8 y de las células natural killer. Entonces, si no se transportan estos melanosomas, el melanosoma nos va a dar la coloración de la piel, vamos a tener hipopigmentación, que es lo que da el primer síntoma, que es albinismo. Entonces, no se transportan los cuerpos densos plaquetarios, como enseñamos en las primeras imágenes, pero lo va a predisponer a sangrados, y tampoco se van a transportar los gránulos citotóxicos, las células tóxicos y las natural killer. Entonces, como si nosotros nos recordamos de lo que platiqué previamente, de por qué es que se da el hemofago, mencioné mucho lo de la NK y de la célula T citotóxica, porque el defecto de estas células es la que se ha propuesto como es la que desencadena la cascada del hemofago en estos pacientes. Por lo tanto, este hallazgo clínico de los pacientes de Hermansky-Pudlak tipo 2 van a manifestar albinismo, problemas de sangrado, neutropenia y inmunodeficiencia secundaria al efecto de la CNK y de los linfocitos T citotóxicos, CD8. Entonces aquí vamos a ver el esquema genético de Hermansky-Pudlak. Vamos a ver que hay diferentes variantes. O sea, como todos los síndromes genéticos, hay diferente grado de afectación de las diferentes variantes que están descritas aquí, que aquí están descritas todas las variantes. Y estas son solo del tipo 2, ¿verdad? Que puede tener Hermansky-Pudlak. Pueden estar asociadas a una citotoxicidad con disminución de las células NK. Puede haber una citotoxicidad disminuida de los linfocitos T citotóxicos únicamente. Puede haber una ausencia total de la citotoxicidad de los linfocitos TCD8, o sea, no una disminución, sino una ausencia. O la otra variante es que puede haber una ausencia de las células NK con disminución de la citotoxicidad de los linfocitos TCD8, que es la variante, la peor variante que puede tener un paciente, porque tiene una inmunodeficiencia bastante comprometida, un sistema bastante comprometido. Entonces, las manifestaciones clínicas, como las habíamos mencionado previamente, vamos a tener infecciones a repetición, hemorragias, albinismo oculocutáneo, ¿verdad? Y entre las complicaciones vamos a tener, como habíamos mencionado, la fibrosis pulmonar, la colitis granulomatosa y bronquiectasias. La fibrosis pulmonar progresiva generalmente se desarrolla en la cuarta etapa de vida y puede ser muy grave. Esta es como la mayor complicación. Y otro problema que puede estar presente es la inflamación del intestino o la colitis granulomatosa. Estos pacientes incluso a futuro necesitan trasplante pulmonar para la supervivencia a largo plazo, al igual que trasplante renal por todas estas complicaciones que empiezan a presentar. Las otras complicaciones son propiamente de los pacientes con albinismo, como carcinomas vasocelulares o melanomas. Y debido a los sangrados, pues pueden tener como otra complicación por defecto de la coagulación plaquetaria.
¿verdad? Generalmente los tres síndromes en sí comparten muchas de estas cosas, de estos problemas de sangrado, e inmunodeficiencia, por lo menos los tres que vamos a tocar hoy, pero las complicaciones son como parecidas para todas estas, para que no sea tan repetitivo, pero bueno, entonces terminamos con lo que es el Hermansky-Pudlak, el tipo 2 es el que tiene inmunodeficiencia, 11 serotipos para hacer una opciones y que tienen albinismo, sangrado e inmunodeficiencia por neutropenias, que no son tan graves como las congénitas de graves, por decirlo, y para que empiecen a tomar en cuenta. Y luego vamos a hablar del otro síndrome que es el Chedia-Higashi. El Chedia-Higashi, nosotros tenemos aquí un paciente que es bastante conocido, que es esta Cami, que padece este síndrome y también en Guatemala, pues también tuve la oportunidad de ver el Chedia-Higashi. Está asociada a un defecto en el cromosoma LIST y vamos a empezar a hablar de esto. Bueno, los pacientes con Chedia-Higashi van a tener una piel mucho más delgada, de un aspecto plateado o escarchado, un albinismo parcial oculocutáneo y el pelo plateado. En conjunto con estos signos de denominación le dicen síndromes, o sea, niños grises, ¿verdad? Así se les conoce y va a tener más que todo una predominancia en Venezuela y en otras regiones. A pesar de que es bastante prevalente en Latinoamérica, especialmente en el área sur del continente, fue escrito en Francia realmente. Y la historia es que este médico, que Claude Griselli, estuvo en Venezuela y se llevó varias muestras, las cuales fueron procesadas allá en Francia. Y entonces ahí fue donde ya empezó a agarrar datos de estos niños y así fue como lo publicó. Fue como en Cuba. Pero, o sea, pero son enfermedades propiamente de la región americana, no como el Mansky-Pudlak, que sí es más europeo. Estos pacientes van a tener también frecuencia, sensibilidad a la luz solar, fotofobia, y son comunes las afecciones neurológicas y las infecciones, especialmente de las mucosas, piel y tracto respiratorio, y vamos a ver más adelante. Hay se hizo aquí en México de Zabaleta, por el doctor Oscar Zabaleta, aquí en el Instituto Nacional de Pediatría en el 2004, en el cual recopiló todos estos pacientes que tenían síndrome de Chedia-Higashi y describió las diferentes manifestaciones que tienen. Aquí podemos ver bastantes imágenes de lo que vamos a hablar más adelante sobre esta patología. La epidemiología, actualmente se han reportado un poco más de 500 casos alrededor del mundo. Y como les había comentado, hay zonas que están más afectadas, como Cuba, Venezuela y también en la zona de Asia. Entonces, como le decía, es una enfermedad que es rara, porque es rara, pero se mira más en Latinoamérica, Venezuela y Cuba. Entonces, aquellas personas que tienen descendencia, que actualmente la migración, especialmente con esto de todo lo que ha pasado tanto en Venezuela como Cuba, que ha desplazado a la gente, va a hacer que estos síndromes sean más frecuentes de ver en todos los países de Latinoamérica para que le prestemos atención y es por eso que es bien importante que nosotros como inmunólogos hagamos empatía a los pediatras sobre aquellos pacientes que tienen pelo plateado o sospecha de pelo plateado de inmunodeficiencia. Como es una enfermedad autosómica recesiva, ¿verdad? Va a tener la misma tipo de transmisión de estos, en el cual solamente un cuarto de los pacientes va a presentar afección, un cuarto de los hijos de los padres que están afectados con uno de estos genes recesivos va a tener afección, van a haber dos portadores y un hijo, o sea, un 25% de padecer de esta enfermedad y es por eso que es bien importante la asesoría genética de los padres que tienen hijos con Chedia-Higashi y de la probabilidad de que sus hijos vayan a ser portadores o padezcan propiamente de la enfermedad. La asesoría genética es bien importante, hay que hacer bastante hincapié, porque no estoy en contra de nada de tener hijos, pero traer hijos enfermos al mundo tampoco es el chiste, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología del Chedia-Higashi. El Chedia-Higashi, como bien vimos, es una mutación en el gen LIST, que es el regulador del tráfico lisosomal y también se le ha dado el nombre de gen
del síndrome de Chido-Higashi tipo 1. Porque algún día descubren más, le pusieron 1 para ese Chido-Higashi tipo 2. Interrumpe este gen, el gen regulador del tráfico lisosomal, cuando está afectado va a interrumpir la síntesis de proteínas y afecta las funciones secretoras y almacenamientos de los gránulos lisosomales de los leucocitos, fibroblastos, cuerpos densos de plaquetas, gránulos azurófilos de los neutrófilos y melanomas de los melanocitos. Hay como cierto, ya ven el patrón. Los tres síndromes son bien parecidos, o sea, son diferentes los genes afectados, pero todos afectan como una parte de los genes, de estas, por ejemplo, el previo afectaba más que todo de los organelos lisosomales. En este va a ser el regulador del tráfico lisosomal, es decir, que uno era propiamente el carro y el otro es como el policía de tránsito. Este es como el policía de tránsito, así de, ni madres, no pasas. Entonces, como no deja que pasen, va a tener los mismos problemas que el otro. Lo único es que el otro es más leve porque, como vieron, es el organelo ese que está afectado, pero sí se producen algunos, son defectuosos, pero llegar a cambio de este lo frena totalmente, entonces va a tener una afectación mucho más grave. Por lo que ha de explicarlo, espero que lo estén comprendiendo. Entonces, los defectos van a dar como resultado vesículas agrandadas y lisosomas que no van a ser funcionales. En la citología se van a poder ver gránulos azurófilos grandes fusionados y principalmente en los granulocitos, neutrófilos y monocitos, pero también se pueden observar en los fibroblastos, células de Schwann, astrocitos, melanocitos y células hematopoyéticas. Pues aquí pusimos, ¿verdad? Granulomas lisosomales, fibroblastos y cuerpos densos, gránulos azurófilos, neutrófilos son los azules. Dos, albinismo. Muy bien. Estos gránulos están formados por una fusión anormal entre los gránulos primarios y los gránulos secundarios. Estos gránulos primarios son los azurófilos. Y esto va a provocar que van a contener estos normal. Entonces van a hacer que los linfocitos que contienen estos gránulos funcionen mal en la citólisis mediada por las células y dependiente de anticuerpos. Los pacientes también presentan alteraciones de la función de estos neutrófilos, lo que conduce a una neutropenia, una quimiotaxis, tampoco hay una alterada, y una fusión fagolisomal retrasada, ya que hay afectación en los lisosomas, que a su vez conducen a una actividad bactericida alterada. También se vio que las funciones de las células natural killer, que ya lo platicamos más adelante, se redujeron una deficiencia de los gránulos que contienen serotonina, adenosina de fosfato en las plaquetas y va a producir un deterioro en la agregación plaquetaria. No solamente van a estar afectados los cuerpos de inclusión, que va a hacer que las plaquetas sean poco funcionales, sino que también van a haber problemas en esta agregación plaquetaria, en la quimiotaxis de los neutrófilos, y en lo que les va a dar tiempos de sangrados prolongados. Se puede hacer un diagnóstico, pues, basado en la presencia de estos gránulos en sangre periférica o en la médula ósea. O sea que el diagnóstico de estos pacientes, yo leí un esquema que tú miras al paciente, le miras el pelo plateado, lo mandas con el derma para que te confirme el diagnóstico, que vamos a hablar más adelante de este pelo plateado, y le haces un frote al paciente, el hematólogo te puede hacer el diagnóstico ahí mismo, ¿verdad? Entonces, presencias bien fenotípicas de estos gránulos, ¿verdad? Que están fusionados, grandes, gigantes. Entonces, como platicamos más adelante de las manifestaciones clínicas, como va a haber un problema de los melanomas, va a haber albinismo, el cual es parcial, frente al Hermansky-Pudlak, el cual casi sí es total, en estos va a ser parcial. Entonces van a tener solamente esta albinismo parcial. Me recuerdo que ayer hicieron una interconsulta por un paciente que tenía albinismo parcial. Solo echen el ojo que no tenga pelo plateado, ¿verdad? Eso, o sea, él va a haber disminución del grado de la ilusión pigmento, va a variar y puede estar presente o normalmente ausente, o sea que no todos los pacientes van a tener
el albinismo como tal. Pueden ver a los pacientes que tenemos ingresados. Pueden ver a Octavio, que tiene un Griseli. Pueden ver a Camila, que tiene un Chediac. Y miren su piel, van a ver que el albinismo no es total. Entonces, incluso algunos pacientes ni siquiera pueden presentar signos tan claros de albinismo. Pueden tener nada más sus manchitas hipopigmentadas así difusas. Y pues la piel no va a ser tan evidente. Lo que sí está demostrado que sí es evidente es lo del pelo. Pero es que hay que ponerse a ver a aquel niño que nace como con unas que se miran como medio canas o medio acanchado, echarle el ojo, ¿no? Y este puede incluir piel, cabello y ojos, por eso es que es un albinismo oculocutáneo. No todos están afectados los ojos también, pero es bien importante darles este seguimiento. Van a tener tendencia al sangrado, como lo platicamos más adelante, tanto por un efecto de la agregación plaquetaria como por pérdida de los cuerpos de inclusión, por defecto en el gen LIST. Los síntomas suelen ser leves e incluyen epistaxis, sangrados de mucosas, encías, aparición de hematomas, y los síntomas son bien sutiles. Cuando Cami estaba ingresada, recuérdense que tenía a veces estos episodios de epistaxis bien sutiles. Pero es por esto, ¿verdad? Y pueden tener aparición de hematomas. Generalmente, a diferencia del Gemansky-Pudlak o el Griseli, estos sangrados no requieren mayor atención médica, se logran controlar bastante bien. Son como diferencias, tal vez tienen más afectación inmunológica estos, pero tienen menos afectación hematológica comparado. Hay un aspecto metálico o plateado del cabello que se ven en las formas clásicas de la enfermedad, con aglutinación del pigmento dentro del tallo del cabello, que se puede visualizar en el microscopio óptico. Aquí se los puse. Luego vamos a poner después una diapositiva donde está comparada porque se diferencia entre los tres. Miren cómo este se mira así todo cabello sano, cabello afectado. Sí, es bastante evidente, ¿no? O sea, no es tan difícil leerlo en un microscopio. Creo que cualquier derma, o si uno incluso se anima a lograrlo ver, bueno, que no está entrenado para eso, puede hacer un diagnóstico de Chediac o de alguna de estas enfermedades y después ya la tipifican con los diferentes genes y la manifestación. Miren el aspecto que va agarrando la piel, ¿verdad? Miren los pequeños brotes que tiene aquí de hipopigmentación, ¿verdad? Yo creo que estos, bueno, la mayoría de enfermedades son así, que las que se aprenden bien estando a la par de los pacientes, como hay con Octavio y con Cami, lo que aprendimos bastante sobre estos. Una disminución de la pigmentación del iris va a conducir a una también de la retina. La agudeza visual puede verse afectada en estos pacientes o pueden ya tener una agudeza visual. Como vimos anteriormente, no todos los pacientes tienen este albinismo ocular, pero sí lo pueden llegar a presentar parcial o totalmente. Pueden tener algún deterioro que en estos pacientes más que todo se reescribe que es moderado, y los síntomas oftalmológicos van a incluir fotofobia, aumento del reflejo del ojo rojo, nistagmo horizontal, recuerdo el nistagmo porque también tenía nistagmo, o horizontal o rotatorio. Bueno, la inmunodeficiencia de estos pacientes va a hacer que tengan infecciones recurrentes, son más susceptibles a las infecciones bacterianas y fúngicas, ¿verdad? Siendo las especies de estafilococo y estreptococo, al igual que neumococo y beta hemolítico, los más dominantes. Las infecciones en piel y del tracto respiratorio superior son las más comunes. La periodontitis se ha identificado como un importante indicador de la disfunción inmunológica. Entonces ahí es donde entra estomato. Miren, amigos. Pacientes, la primera afectación cuando no están bien controlados, en inmunoprofilaxis, no se les ha pasado su gama, que más adelante vamos a hablar del tratamiento. La primera afectación va a ser la periodontal, ¿verdad? Entonces, así como hay enfermedades donde la primera manifestación es ocular, en estos pacientes se ha descrito que en la parte de inmunología, de inmunodeficiencia, la primera parte que se verá afectada son los dientes. Entonces, estos pacientes es bien importante que tengan un buen seguimiento por estomato y que cuando llegan con nosotros a la consulta, nosotros preguntemos, oye, ¿qué te dijeron en la clínica dental? Ah, me dijeron que tenía una caries. Ojo, te puede después ponerse mal. Entonces, como les dije, la periodontitis se ha identificado como un indicador importante de la disfunción inmunológica y los pacientes con una enfermedad típica pueden no mostrar síntomas de infecciones inusuales o graves. Es decir, que hay pacientes que tienen un Chediac atípico
Estos pacientes con Shedder atípico no van a tener infecciones tan graves, son infecciones bien sutiles. Ahí vamos a ver más adelante que tengo casos ahí de unos pacientes que se diagnosticaron hasta de adultos y nunca hicieron fase acelerada, pero vamos a hablar más adelante. Porque la principal, la complicación mortal de estos pacientes es que pueden llegar a tener una fase acelerada. Como bien lo platicamos previamente, que como saben por el título de la clase que están asociados a hemofagos, pues estos pacientes pueden llegar a tener esta fase acelerada que se va a presentar en el 85% de los pacientes afectados y puede ocurrir a cualquier edad. Se asocia con un muy mal pronóstico y es la causa más común de mortalidad. Inicialmente se pensó que esto era por malignidad, ya que estos pacientes también tienen, más adelante vamos a hablar, un mayor grado de padecer también de leucemias y de malignidad. Por eso es que era la pelea de mato del uso de filgrastim, pero pues si lo necesitan, lo necesitan. Y es que en estos pacientes, como vimos que también están afectadas la CNK, ya que así como nosotros tienen los cuerpos lisosomales que no están bien y este tiene un problema en el regulador del tráfico lisosomal, van a tener un problema en la presentación adecuada en la eliminación adecuada de estas bacterias a través de la CNK y los distintos test citotóxicos, lo cual va a desencadenar la cascada del hemofago. Entonces las fases aceleradas que empiezan a producir una tormenta de citoquinas y eso activa una hiperactivación del sistema inmune, especialmente la parte de los macrófagos, lo que va a activar el hemofagocítico. Entonces la fase acelerada no es nada más que un hemofagocítico brutal. Y eso es lo que se puede llevar a estos pacientitos, ¿verdad? Entonces, también hay que hacer diagnósticos diferentes porque sí pueden hacer malignidad. Pero lo más frecuente es que si un paciente se empieza a poner así mal con todas esas alteraciones, sea más frecuente que sea un hemofago o una malignidad, pero sí hay que pensarlo. ¿Okay? O sea que el aspirado a médula ósea en estos niños bueno, que tienen hemofago sí es importante. Se cree que infecciones como virus del Epstein-Barr pueden acelerar el desarrollo de este hemofago. Como vimos previamente, también hay patologías, genes que están asociados a propiamente hemofago secundario al Epstein-Barr. No está del todo probado. Estas son teorías, tengo que aclarar, porque los estudios no dicen que esté comprobado. Y la ausencia de la función de la CNK es el principal factor predisponente a que estos pacientes padezcan de esto. Aproximadamente el 90% de los pacientes van a morir durante los primeros 10 años de vida. O sea que en estos pacientes el diagnóstico temprano es muy importante. Los pacientes se tienen que trasplantar antes de que hagan la fase acelerada o la mortalidad está escrita más alta del 95%. Inclusive está recomendado hacer el trasplante durante el hemofago. Se ha hecho, hay varios estudios que los han hecho durante hemofago, pero son calidad muy alta. Hay que tratar de apagar el hemofago antes de trasplantarlos. Como la otra parte del Chediac no tan bonita, es que también van a tener manifestaciones neurológicas. Estas son progresivas. Las características neurológicas se manifiestan en la edad adulta temprana. No nos vamos a ver tantos de niños, siempre van a producir más adelante. Y se van a dar aunque el trasplante tenga éxito. O sea, el trasplante nos va a ayudar con lo inmunológico, pero no con las demás complicaciones de estos síndromes, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta para pronóstico neurológico de estos pacientes no es muy bueno. Eventualmente llegan a empezar a presentar problemas cada vez más serios neurológicos, pero eso ya es en la cuarta, quinta etapa de la vida, ¿verdad? Estos cambios se deben a que van a incluir apoplejía, ataxia, temblores, neuropatías motoras y sensoriales, ausencia de los reflejos tendinosos profundos. Y como les había comentado, va a haber un fenotipo que se denomina típico. Se desconoce cuántas personas tienen este fenotipo atípico o más leve de la enfermedad, ya que muchas veces no se va a reconocer, ya que no van a tener como tal las manifestaciones tanto de albinismo e inmunodeficiencia. Y las características pueden tener un albinismo oculocutáneo sutil o ausente,
aquellos hijos morenitos con ojitos claros. No, estoy bromeando, pero o sea, está bien sutil, ¿verdad? Disminución de cuerpos densos en plaquetas con síntomas hemorrágicos sutiles, ¿verdad? Que tienen más sangrados, pero siempre se autocontrolan, no es decir, que tengan moretes, tienen como que unos par de manchitas ahí pigmentadas distribuidas, que no mucho le prestan atención. Infecciones graves en la infancia, se infectan gravemente cuando son pequeños, pero son insignificantes, no requieren hospitalización y mejoran. Y lo que sí llegan a presentar es que los síntomas neurológicos son progresivos como discapacidad intelectual, temblores, alteraciones de la marcha y Parkinson se van a dar hasta en la edad adulta. Son pacientes que ya tienen 50 y desarrollan Parkinson, por ejemplo. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen este fenotipo atípico pueden llegar a tener como una vida plena y empiezan a tener sus complicaciones en los 40, 50 años. Las manifestaciones neurológicas son inconsistentes e inespecíficas en estos pacientes y la neurodegeneración puede ser el síntoma predominante con alteraciones sutiles en la pigmentación, funciones inmunitarias, anomalías hemorrágicas. Sin embargo, todos los individuos tienen gránulos anormales en leucocitos, en los neutrófilos, perdón. O sea que si ustedes les hacen un frote, igual le van a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Realmente creo que estos ya van a ser más difícil que pasen desapercibidos, ¿verdad? Pero porque casi generalmente, bueno, es que no todos miran la VH, o sea, así, sino que la pasan, la meten nada más en el equipo. Pero si se lo miran en microscopio, ahí mismo se va a hacer el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer basada en esta presencia de gránulos anormalmente grandes en las células como melanocitos, leucocitos, precursores de la médula ósea, fibroblastos, en el tejido nervioso central y periférico en el cabello. Y también se pueden, ya después de que tienes la sospecha, pues ya lo afinas haciéndole su prueba genética molecular, en el cual va a tener una variante bilélica en el gen LIST, que destaca en el Q42.3, y aquí están las diferentes variantes que al igual las presentamos en el gen Mansky-Pudlak, que pueden dar las diferentes manifestaciones clínicas. Unas de estas son las que estaban asociadas al atípico, que todavía no está bien descrito cuáles son, que son las que pueden llegar incluso a la vida adulta sin diagnóstico. Y aquí, como vimos, aquí vamos a ver señalar los diferentes cuerpos de inclusión de gigantes en las células precursoras de los leucocitos, que se fue obtenido a través de una biopsia. Y también otro dato importante es que es posible detectarlas en el estado prenatal a través de la toma de una muestra de pelo o de sangre fetal, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen un screening en un niño que fue de familia o antecedentes que tengan estos síndromes, pueden hacer el diagnóstico de estos de manera prenatal. ¿Por qué es importante? La perinatología y los ginecólogos que están haciendo esta alta, pues se van a volver más relevante en la detección de estos niños, ya que si tú tienes a un niño que ya sabes que tiene el síndrome, lo abordas para trasplante de una vez, ¿verdad? Antes de que se nos active el hemofago. Muy bien. El último síndrome que vamos a hablar del día de hoy, no menos importante, que tenemos un paciente con esto aquí en el servicio, es el síndrome de Griscelli, que hay tres tipos. El tipo 2, que es el que nos compete, va a tener un efecto en el RAP27A. Muy bien. Esta es una enfermedad cutánea poco frecuente y está caracterizada por un brillo plateado en el cabello y por pigmentación cutánea. Se puede asociarse a un deterioro neurológico primario, tipo 1, alteraciones propiamente inmunológicas, tipo 2, o nada de estas dos, o sea, solamente el albinismo pelo plateado, tipo 3, como mosaicismo, como el mosaicismo de los Down. Se transmite con un carácter autosómico recesivo y su diagnóstico se realiza con hallazgos histopatológicos de biopsia de piel, caracterizado por una pigmentación de los cúmulos de melanina. En estos puedes hacer diagnóstico con biopsia de piel. Entonces, estoy saltando la parte de diagnóstico, pero es que en los lugares que no hay acceso a tanta tecnología, cuando yo vengo de Guatemala y no tenemos para hacer tanto a veces. Si tú miras a un paciente que nace con estas manifestaciones en el cabello, tienen unos pelitos como canitas así plateaditas, fácil te dicen que tenga un pelo plateado y haces el diagnóstico diferencial con un frote periférico. Porque el gel Mansky-Pudlak no va a ser frecuente acá. Después lo afinas. Si tienes los medios para afinarlo, lo afinas con el gen genético. Si no, pues ya lo
aquí lo catalogas como un Griseli si no tienen los cuerpos en el frote, así lo es. Entonces, es bien fácil diagnosticar a estos niños sin tanto. O sea, y los puedes diagnosticar bien temprano. Si sos pilas y pones a tus pediatras pilas del área donde vayas, los diagnosticas bien rápido. ¿Verdad? Perdón. El síndrome de Griseli tipo 1, como dijimos, va a tener una hipermelanosis y un déficit neurológico primario. El tipo 2 va a estar afectado el RAP27A y también va a tener una hipomelanosis, partes de hipermelanosis, un deterioro inmunológico y un hemocítico, que después vamos a hablar del 3. Y el tipo 3 va a tener nada más manifestaciones cutáneas y se va a deber a mutaciones en el gen MY05A. La epidemiología va a tener una prevalencia menor de 1 cada 1.000.000 de personas. Va a estar predominante en las poblaciones turcas y mediterráneas, aunque como hablamos previamente también va a estar en la población venezolana y cubana, también han descrito bastantes estos casos. Y el síndrome de Griseli tipo 2 es el más frecuente, el nuestro, el que vamos a darle seguimiento por inmunodeficiencia. Y el menos frecuente es el tipo 3, ¿verdad? Como parte que tenemos que mencionar que parte del Mediterráneo es España, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos a ver más de estos síndromes, por lo que dijimos, del desplazamiento de gente y todo esto. El gen RAP27A se va a expresar en gran medida en los melanocitos y en una variedad de células secretoras, incluidos los linfocitos. Los melanocitos de ratón maduros que se ha visto que tienen defecto en este gen va a tener un efecto que van a tener problemas en los melanos más maduros y en una miosina basada en actina que promueve el posterior transporte del melanoma basado en actina. O sea, también va a haber un problema en el transporte del melanoma. El RAP27A también va a tener afectación en la producción de una proteína que se llama LMPH, que también se conoce como SLAC2, que va a formar estos puentes del melanoma maduro y de la miosina que del transporte. Eso es en la parte de la piel, en lo cutáneo. Y por eso es que van a haber partes que van a tener hiperpigmentación, porque los problemas de transporte se va a acumular estos melanocitos en un lado y en otro no va a haber nada. Entonces va a tener áreas de hipermelanosis con áreas de hipomelanosis. En los linfocitos T citotóxicos, el RAP27A va a controlar la secreción de los gránulos citolíticos al unirse al factor de cebado MUNC13-4. Las mutaciones en el RAP27A o en MUNC13-4A4 va a inhibir la secreción de los gránulos que una vez ha alcanzado la sinopsis inmunológica. Entonces, cuando se une el RAP27A al RAP-MUNCA, hace que se secrete el gránulo. Si hay un defecto aquí o un defecto aquí, que este va a ser el de Griseli, va a haber un defecto aquí. Pero realmente cualquiera de estos dos va a dar el síndrome de Griseli, aunque realmente descrito realmente solamente está el RAP27A. Eso es más que todo por fisiopatología. Entonces, se sabe poco sobre los sitios precisos en los cuales tiene interacción el síndrome de RAP27A y el de MUN13-4. Y por eso es que no se sabe también por qué los que tienen pacientes afectados en estos a veces no llegan a tener una deficiencia como tal, sino solamente estos que son los que desarrollan el Griseli tipo 2. Recientemente se ha informado que la subpoblación de pacientes con Griseli 2 puede presentar una pigmentación normal a pesar de tener una exocitosis normal de los CD8 citotóxicos. Es decir, que hay pacientes que pueden parecer que tienen un Griseli tipo 3, como bien habíamos dicho, que es un defecto en la miosina MYO5A, que es el defecto de los Griselis tipo 3, pero sí pueden llegar a tener cierto grado de inmunodeficiencia, ya que el gen MYO5A va a afectar esto, pero no todos. Entonces no se sabe muy bien por qué los de RAP25 y por qué estos no tanto. Pero también hay que pegarle el ojo al seguimiento, entonces también a los Griselis tipo 3, que son los rarísimos, ¿verdad? Pero para que no se nos escapen de nuestro control, aunque realmente no todos van a tener inmunodeficiencia, solamente pueden tener como infecciones más frecuentes. Y entonces vamos a ver aquí lo del pelo. ¿Se acuerdan cómo era el del
el del previo. Me apuro un poco que me caput. El examen con microscopía de luz óptica va a tener un cúmulos pigmentarios de forma y tamaños irregulares, a diferencia del otro que va a tener un aspecto más plateado y van a estar distribuidos de manera uniforme. Entonces aquí vamos a ver cómo tiene sus áreas de hipopigmentación los pacientes y aquí está la biopsia de piel con la que puedes hacer diagnósticos. Se empiezan a acumular estos melanocitos. Entonces, cuando tú tienes el paciente, le haces un frote y se descarta la ausencia de gránulos intracitoplasmarios de las células y la ausencia de alteración neurológica, porque la alteración neurológica es más del síndrome de Ehlers-Danlos o también del síndrome de Griscelli 1. Como exclusión, vas a tener un síndrome de Griscelli. Como les digo, esto es cuando no tienes tanto para afinar el diagnóstico de manera genética. Estos se hicieron en la India, donde vieron las diferentes síntomas que llegan a tener estos pacientes, que pueden tener hipertrigliceridemia, alta alta, manifestaciones neurológicas. En estos pacientes griselitípicos va a estar presente en 1 de cada 10 pacientes. La macroscopía van a ver que 9 de 9 lo presentaron y la biopsia de piel 8 de 8, o sea que casi es como haces el diagnóstico en Griscelli con el pelo y luego le haces una biopsia de piel. Si no le puedes afinar haciéndole un RAP 27A, ¿verdad? Es un lujo en esos pacientes. Yo que vengo de Guatemala, hacer ese tipo de cosas es un lujo. Sí. Bueno, vamos a ver que en algunos pacientes van a tener también afectación de las plaquetas, como bien vimos es como un defecto común en todos, por lo mismo de que hay, como cuando tienes defecto de esta inclusión, estos también vas a tener pocos cuerpos de inclusión en las plaquetas que nos va a ayudar a que sean funcionales. O sea que sí pueden tener, no, con Octavio por el hemofago que está activo es que tiene trombocitopenia, pero aunque no tuviera hemofago, las plaquetas no son tan funcionales también. O sea que las pocas plaquetas que tiene tampoco son funcionales, por eso es que miramos que acá ratones haciendo hematomas y sangrados. Y entonces vamos a ver que pueden tener hemofago, que presentaron 3 de 5, y disfunción de las células BOTEC en 4 de 5 pacientes. Como habíamos dicho, este es un estudio más que todo hecho en la India. Vamos a ver que la mayoría, 4 de 10, fueron diagnosticados en menores de 1 año y los otros fueron diagnosticados ya más grandes. Vamos a tener una predominancia del sexo masculino y vamos a ver que 2 de 7 tenían presencia de consanguinidad, ¿verdad? Como son defectos recesivos. Eso es bien importante, pueden llegar a tener convulsiones, como en el caso de Octavio, 1 de cada 7 no es lo común, ya que la afectación neurológica es más en el tipo 1, pero está descrita que también se puede dar en el tipo 2 y en el tipo 3, aunque más leve que en el tipo 1. Y aquí tengo el caso de esta paciente femenina de 67 años que hizo la fase del hemofago hasta los 67 años. No tenía diagnóstico. Imagínense, esto fue en Francia, donde fue descrito el síndrome Griscelli tipo 2 en una paciente de 67 años. Miren cómo estaba el pelo. ¿Se acuerdan cómo era lo vamos a comparar más adelante? El de Chediak. Miren cómo es el de Griscelli. Para nuestra parte Latinoamérica, Chediak y Ellie son como los más importantes. El Mansky sí se mira, bueno, se puede llegar a ver, pero es más europeo. Entonces, para que miren que muchas veces estos pacientes pueden llegar a tener una vida normal porque hasta los 67 años sin trasplante ni nada logró llegar ahí. Entonces aquí vamos a tener las comparaciones de las diferentes patologías sobre cómo es lo del pelo, ¿verdad? El del Chediak va a tener este aspecto metálico plateado clásico por aglutinación del pigmento dentro del tallo del cabello, que se puede visualizar en el microscopio óptico, mientras que en el Griscelli va a tener cúmulos de pigmento largo, irregularmente distribuidos en el pelo del paciente. Si pusieron atención, espero que sí, de cómo era la fisiopatología y por qué el Griscelli hace hiperpigmentación, hipopigmentación, porque empieza a hacer cúmulos. Lo mismo sucede en el pelo. Y si se acuerdan de eso, van a saber diferenciar del Chediak, del Griscelli y el Pullack.
a través de la microscopía del pelo, ¿verdad? Ahora vamos con el tratamiento. Para el Hermansky-Pudlak no hay cura en sí. El tratamiento va a ser gestión, apoyo y cuidados preventivos. La protección contra traumas es bien importante. La transfusión de plaquetas para reemplazar las plaquetas defectuosas en aquellos pacientes cuando tienen gravedad, ya que todos van a tener defectos de las plaquetas. La protección solar es muy importante en todos estos pacientes para prevenir las quemaduras solares y la esqueratosis contra la luz ultravioleta. El examen oftalmológico es crucial, ya que se puede revelar nistagmo, fotofobia y mala agudeza visual, pero todo eso es por el albinismo. Ahora sí vamos a la inmunológica, vamos a presionarnos un poco. Los neutrófilos, como bien vimos, van a estar bajos, entonces está indicado el uso de el factor estimulante de colonias granulocitos para el uso de la neutropenia que se da en las 3 patologías, hemasquípulo tipo 2, Griseli tipo 2 y el Chiari-Higashi. Las personas con fibrosis pulmonar pueden beneficiarse de un inhibidor del factor de crecimiento transformador beta, que es la pirfenidona. Esto de la fibrosis se da en los pacientes más grandes, recuerden, tercera, cuarta década de la vida, pero no me imagino que en algunos pediátricos también podemos llegarlo a tener. Los pacientes con enterocolitis granulomatosa, que se puede hacer como otra complicación de estos síndromes, pueden tener una buena evolución con uso de infliximab, como está descrito, y no hay contraindicación para las vacunas. Después de la vacunación, los sitios tienen que ser monitorizados, ya sea por hemorragia o complicaciones, ya que como recuerden, se tienen abscesos. Para los de otros, tanto como para el Shediac como para el Griseli, la única cura es el trasplante alogénico de células hematopoyéticas, tan pronto como se establezca el diagnóstico. Los resultados son mucho más favorables antes de que el paciente desarrolle una fase acelerada. Si el paciente desarrolló fase acelerada, aunque apagues el hemófago, le puede ir muy mal en el trasplante. Por eso es que tiene que hacerse antes. O tiene que estar remitido el hemófago antes de realizarse. Las pautas para el tratamiento de fase acelerada son las mismas de cualquier síndrome de linfocitosis hemofagocíticas, que incluye la terapia combinada tanto de dexametasona como ciclosporina. Y pues aquí mencionan el uso de topocio, que no nos gusta tanto acá porque hemos tenido mala experiencia, pero si miran la fisiopatología de cómo se da el hemofago que vimos de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, podemos usar, depende de qué fase, ¿verdad? Por ejemplo, podemos bloquear la fase de la interleucina 1 como anakinra, podemos bloquear la interleucina 6 como tocilizumab, o podemos irnos más arriba, o sea, antes de la cascada, como un inhibidor de la JAK3, como el ruxolitinib, o los más específicos que se han desarrollado, el ruxo no es tan específico. Pero, por eso es que los utilizamos nosotros, porque si ustedes se van a la literatura, les van a hablar mucho de topósido, porque sí, sí es lo que está escrito, ¿verdad? Es lo que está escrito, la verdad. Alrededor del 75% de las personas logran la remisión a las 8 semanas de instituido el tratamiento para el hemofago. Las recaídas no son nada infrecuentes y pueden darse bastante. Y la respuesta al tratamiento del hemofago disminuye con el tiempo. Más tiempo tienes prendido el hemofago, menos respuesta al tratamiento. Se informó que la tasa de supervivencia a los 5 años era del 62% y se observó que el éxito más frecuente en los individuos son con donantes compatibles con HLA. El trasplante que tuvo lugar durante la fase acelerada tuvo una tasa de mortalidad mayor del 95%. Y también hay una más alta tasa de mortalidad en aquellos que tuvieron remisión, aunque mejor resultados los que están con el trasplante de células hematopoyéticas. La agudeza visual puede mejorarse corrigiendo los errores de refracción. Se deben usar gafas para protegerse de los rayos ultravioletas. Y todos los pacientes con hipopigmentación tienen que usar protector solar para evitar el cáncer de piel y el daño solar. Las manifestaciones neurológicas, ya que todos estos tres pueden llegar a presentar, va a ser progresiva y va a ser lenta. Entonces, la rehabilitación de estos pacientes debe iniciarse lo antes posible. Para la prevención de las complicaciones secundarias, tenemos que utilizar el uso de los AINES, ya que pueden exacerbar las hemorragias. El uso rápido y agresivo de antibióticos para tratar los antibióticos está bien descrito, ¿verdad?
y el uso de profilaxis. Las pautas que consulté yo, en aquellos pacientes que tienen compromiso de ineutropenia, están indicado el uso de trimetoprim a 5 miligramos kilo día y antimicóticas con uso de itraconazol, que pueden ser, si son mayores de 50 kilos, 200 miligramos días, o menores de 13 años o 50 kilos, se puede usar 5 miligramos día o 5 miligramos por kilo. 100 miligramos día dosis o 5 miligramos kilo día, ¿verdad? La fase acelerada requiere un tratamiento inmunosupresor enérgico, y también podemos utilizar gamma globulina de manera sustitutiva en los pacientes tanto como Shediac como Griscelli. Se deben, como hablamos previamente, se pueden utilizar las vacunas sin ningún problema, solamente vigilando los sitios de punción posteriormente. Y antes de cualquier procedimiento invasivo debe administrarse desmoprocina para llegar a controlar el sangrado. Esto es bien importante si van a pasar a sala. La transfusión de plaquetas nada más en aquellos pacientes que son necesarios, desde traumas graves o hemorragias extensas. Y los hemoderivados deben ser irradiados, ¿verdad? Y filtrados por el riesgo de reacción de injerto contra huésped, así como la transmisión de citomegalovirus. Buen tratamiento. Espero que tengan un muy buen día. Se acabó el tiempo. Y espero que hayan logrado aprender mucho en esta plática, que hayan logrado aprender sobre cómo es la fisiopatología del hemofago y por qué es que estas patologías desarrollan hemofago, y sobre el tratamiento y el diagnóstico. Muchas gracias. Excelente, Win, sobre todo the Irving way of presentation. It's an excellent presentation with an excellent PowerPoint, classical, scientific, and clinic. Very, very much. I love it. Your presentation. Muy bien, Irving. Sobre todo en este día especial de Día de Muertos. Una forma científica de festejarlo. Y arriba Pachuca. Seguramente el doctor Bustamante nos hablará de su experiencia. Mi pregunta concreta, ¿y la terapia génica? Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. Sí, Bueno, sí, se escucha muy bien. Hola. Bueno, gracias. Ya estamos. Respecto a la pregunta, doctor, digo, no sé si hay algún comentario de alguien más. De terapia génica hasta el momento en estas Perdón, patologías doctores, no los escucho. ¿Se escucha? Hola, hola. sí. Sí, se escucha. Respecto a terapia génica, no hay todavía grandes avances en estas patologías, probablemente por lo raras que son y no es donde se ha enfocado por ahora. Perdón, doctores, no los escucho, disculpen. Hola, hola. Ahora sí ya no te escuchabas, Willy. Ahora sí ya. ¿Ya? Ahora ya. No, es que me caí porque Ahora sí bueno, ya. terapia génica no hay nada en concreto. Respecto de la clase, solo, pues bueno, complementar o hacer hincapié en que el diagnóstico es clínico. Evidentemente cada vez hay que buscar más el diagnóstico genético, pero la realidad es que en estos síndromes el diagnóstico se puede hacer bastante bien con la sospecha clínica y con una microscopía de cabello que está accesible pues prácticamente en cualquier hospital o hasta centro de salud del mundo probablemente, ¿no? Entonces, hacer hincapié en eso y sí, evidentemente buscar el diagnóstico genético. Entiendo que es difícil en muchos sitios, inclusive aquí en México, buscar el diagnóstico genético siempre, pero digo, yo haría la sugerencia nada más de ya no plantearlo en las clases y en las presentaciones como un lujo, ¿no? Más bien es una necesidad que no cubrimos la mayoría de veces o que no podemos cubrir dependiendo del país, pero no es un lujo, es una necesidad para los pacientes. Entonces, de este modo cambiamos un poco el pensamiento y cómo tratamos de hacer diagnósticos genéticos, ¿no? Y pues bueno, nada más, de acuerdo en que el hemofago debería
controlarse antes del trasplante. El problema es que ahora tenemos aquí en el piso a Octavio, que es un paciente que, como todos saben, ha sido extremadamente difícil controlar la actividad del hemofagocítico, y entonces nos empieza a ganar el tiempo en cuanto a la sobreinfección dentro del hospital, y también empezamos ya a tener las toxicidades y los efectos adversos de todos los tratamientos que vamos dando para tratar de apagar el hemofago, ¿no? Entonces, pues sí, es un pleito contra el reloj tratar de trasplantar a estos pacientes lo antes posible, e idealmente identificarlos, pues sí, justo antes de que hagan la fase acelerada, ¿no? Creo que en el instituto tenemos experiencia con varios pacientes, tanto con Chediac como Griseli. Por ahí creo que ha habido por lo menos sospecha, y creo que algunos se confirmó con Kermansky Pudlak. En particular a una paciente que fue muy bueno, interesante, porque se diagnosticó a Quetzali, que se diagnosticó, no me acuerdo si tenía 12, 13 años cuando llegó al instituto, y toda la vida había tenido su hipopigmentación y su albinismo parcial. Sin embargo, a esa edad fue cuando adquirió una infección por virus Epstein-Barr y se disparó el hemofagocítico, ¿no? Y ese fue realmente el momento en el que buscó una atención médica que ameritó ya su referencia al instituto por el hemofagocítico, y realmente cuando llegó inmediatamente, pues quienes lo recibieron o recibimos, pues identificamos que tenía estas manifestaciones cutáneas y en el cabello, y pues fue relativamente sencillo el diagnóstico en cuanto al síndrome de base por la microscopía del cabello, ¿no? Y bueno, y nada más un comentario, una acotación. Entiendo, o creo que entiendo cómo dijiste el comentario del asesoramiento genético. Sin embargo, hay a veces decir en la clase que es cuestionable traer hijos enfermos al mundo, es un comentario quizás delicado, o hay que expresarlo de forma diferente. Nuestro trabajo es dar asesoramiento genético a las familias lo mejor que podamos, explicarles la enfermedad, explicarles los riesgos, pero ellos deciden sobre su vida familiar, su planificación y su vida reproductiva. Y por supuesto en sitios donde hay la posibilidad, que también tendrá posibilidad prenatal, e inclusive el diagnóstico plantacional podría permitir hacer fertilización in vitro y la selección de embriones sin la enfermedad en caso de familias que tengan la susceptibilidad genética y que quieran pues tener su familia, ¿no? Con un menor riesgo, pero esto depende de infraestructura y depende también de las percepciones éticas y culturales y sociales de cada familia y de cada lugar donde estemos trabajando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a veces con ese tipo de comentarios. Y pues nada más. Tienes razón, Juan Carlos. Nada más mencionar que al inicio del Instituto Nacional de Pediatría en los años 70, el doctor Ramón Ruiz Maldonado publicó los primeros casos de Griseli y de Chediac Higashi en el instituto. En paz descanse, Ramón Ruiz Maldonado. Y el último comentario. Sí, yo sí quería hacer algunas puntualizaciones en relación a la clase de Irving. En muchas de las imágenes que mostraste, Irving, los pacientes no eran ni de Chediac Higashi ni de Griseli, fíjate. Eran más bien pacientes con albinismo. Es importante desde el punto de vista de imagen, que es un estudio que está haciendo la doctora María Isabel Solís Gamboa en relación a unos datos clínicos que nosotros estamos pensando que pueden ser de utilidad para poder diagnosticar no solo síndrome de pelos plateados, sino bien puntualmente hacer la diferenciación entre síndrome de Chediac Higashi y síndrome de Griseli, ¿no? Entonces muchas de las imágenes creo que están mal en tu clase. Otra de las puntualizaciones que quería hacer es que la realidad es que si tienes el diagnóstico de un síndrome de Griseli tipo 2, necesitan trasplante, o sea, independientemente de que haya ese caso esporádico de 60 y tantos años que eventualmente no desarrolló una fase acelerada, pero si cuando desarrollan la fase acelerada, muchas veces, como hemos platicado en numerosas ocasiones, es imposible a veces controlar, y eso lo están viviendo ustedes con Octavio. El problema muchas veces es la afectación neurológica, porque esto es una de las situaciones que también hemos aprendido con el tiempo, que el síndrome hemofagocítico puede empezar a nivel del sistema nervioso central y no tener, digamos,
pues todo lo que vemos en el síndrome hemofagocítico, como ferritina elevada, hepatoespleno, etcétera, sino que el infiltrado es básicamente inicialmente a nivel histiocítico, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ese es el gran dilema, la diferencia entre el síndrome de Griscelli tipo 1 y tipo 2, por el famoso Elejalde, y esa es una de las situaciones que también desgraciadamente hemos vivido, en el sentido de que se diagnostica nada más por clínica neurológica como síndrome de Griscelli tipo 1 y es tipo si necesita trasplante. Y también la afirmación de que el síndrome de Hermansky-Pudlak es poco frecuente en Latinoamérica, eso es inexacto, ya que el síndrome de Griscelli, el síndrome de Hermansky-Pudlak, el tipo 2, que es el que tiene afección inmunológica, es principalmente en latinos y se ha descrito básicamente en población puertorriqueña, ¿no? Básicamente eran mis comentarios. Qué bonito regalo de fin de semana. 3 expertos, excelente. Pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, creo que podemos ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.